Que el Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos aquí con el deseo de aprender de la palabra del Señor. Sean bienvenidos. Ahora, que ya concluimos un tema muy bonito como el de la santificación, vamos a iniciar un nuevo tema que tiene que ver directamente con el inicio de la vida cristiana, que es el estudio que comenzamos, el inicio de la vida cristiana. Ahora vamos a iniciar el tema de la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a iniciar hoy. Y yo les pido, les sugiero que traigan una papeleta para anotar las preguntas que probablemente yo no voy a responder en un momento rápido, pero llegaremos al punto en el que habrán preguntas y a mí me interesa que lleguemos a una conclusión de lo que entendemos y de lo que sabemos acerca del Espíritu Santo. Y antes de iniciar, quiero que hagamos una pequeña oración. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, muchas gracias porque nos concedes estar en tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido con tu palabra que nos revela quién eres tú. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu palabra. Vamos a adentrarnos, Señor, a conocer una de las personas de la divinidad. Por favor, ilumínanos, alúmbranos. Despeja nuestra mente para que podamos comprender lo que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, acerca del Espíritu Santo se dicen muchas cosas. Amén. Se ha enseñado mucho acerca del Espíritu Santo. En los últimos tiempos se han escrito muchos libros acerca del Espíritu Santo. Pero el libro que más fiel habla del Espíritu Santo es la Biblia. Amén. Amén. En ella encontramos quién es el Espíritu Santo. Pero para iniciar este tema y al hablar acerca del Espíritu Santo debemos de tener un punto de origen. Y el origen por el cual conocemos el Espíritu Santo es la Trinidad. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. En su palabra encontramos la clara distinción de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros desde nuestro cristianismo no creemos ni afirmamos que son tres dioses. No. Para nada. Nosotros creemos que Dios es uno. Dios es uno. Él es uno en esencia y tres en persona. Los tres conforman la deidad. Hay muchas personas que encuentran tropiezo en la Trinidad porque creen que es contradictoria. Pero basta con el hecho de ser bíblicos para entender que la doctrina de la Trinidad es tan sólida que no existe argumento contrario que pueda desintegrarla. Aunque se tomen textos bíblicos de base para atacar la enseñanza de la Trinidad, Dios se encargó de dejar revelado explícitamente en su palabra, en múltiples versículos, la clara y absoluta e irrefutable distinción de tres seres.
Amén. De los tres seres, quien Dios afirma su divinidad. El Padre es Dios, Jesucristo el Hijo es Dios y el Espíritu Santo que es Dios. Todos comparten los mismos atributos. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es inmutable y es eterno. Por eso encontramos pasajes en las Sagradas Escrituras en donde Cristo habla acerca de la unidad y armonía entre Él y el Padre desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada ellos eran uno. Así que evidentemente no podemos negar por revelación de su palabra la distinción que Dios ha revelado de Él mismo, en la que Él es uno en esencia, con un único propósito, y tres en persona que tienen el mismo propósito. Pero en este estudio no voy a hablar de la Trinidad. Será un tema que estudiaremos en otro momento, para hablar detalladamente de cada persona. En este estudio lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y la razón por la que haremos esto es porque estamos estudiando el inicio de la vida cristiana y debemos entender quién es el Espíritu Santo, cuál es el ministerio del Espíritu Santo, cuál es su función y qué es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de los salvos. Quiero hablar del Espíritu Santo porque es Él quien convence al hombre de pecado. Es quien da origen al inicio de la vida cristiana. Es Él quien injerta al cuerpo de Cristo, a todos los salvos. Es Él quien obra en las vidas de los que están muertos en delitos y pecados. Es Él quien transforma esas vidas y les guía hacia la santificación. Y es Él quien obrará con su poder la glorificación de los redimidos. Amén. Pero lo primero que vamos a aprender hoy acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona. Lo primero que debemos comprender acerca del Espíritu Santo es que Él es una persona. No es una cosa, no es una fuerza, no es un algo, es una persona. Debemos aprender a quitar de nuestras mentes el concepto de que el Espíritu Santo es una cosa, una sensación, una fuerza, un poder que no es entendido. Hay conceptos en los que se presenta el Espíritu Santo como corrientes o chispazos, una u otra cosa que describe sensaciones como escalofríos u otra cosa. Esos son conceptos equivocados que alejan o excluyen al Espíritu Santo como una persona. Los conceptos, uno de los conceptos más conocidos y enseñados acerca de Él es que el Espíritu Santo es un poder que hace cosas. Y ese poder hace que se sientan cosas. Pues lo primero que debemos aprender es que la Biblia habla del Espíritu Santo como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Así que Él es Espíritu Santo. Pero lo que debemos entender es que el Espíritu Santo es una persona.
Y hablamos de Dios Espíritu Santo como una persona, no porque Él tenga cuerpo, porque Él tenga extremidades, porque Él sea como nosotros los seres humanos. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar y es omnipotente, Él es todopoderoso. Pero creemos y hablamos del Espíritu Santo como una persona porque la palabra de Dios lo describe como un ser que tiene voluntad propia, que tiene conocimiento. Aparece, por ejemplo, que dice Pedro diciéndole a Ananías y Zafira: ustedes quisieron mentirle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene conocimiento de quiénes son ustedes. Él tiene conocimiento, tiene inteligencia, toma decisiones. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo. Toma decisiones. Decide por sí mismo. Ordena lo que Él desea. Dice la palabra del Señor que el Espíritu reparte como Él quiere. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Él es una persona, nos referimos a eso. Nos referimos a que Él ordena lo que desea, que tiene afectos, que siente. Encontramos en la palabra del Señor que dice: no contristéis al Espíritu. ¿Verdad? Entonces, debemos entender que Él es una persona y Él se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere, en quienes Él quiere, de la manera en la que Él lo desea y lo decide. Y eso que acabo de describir son características de una persona. Una persona. Pero para que llevemos un orden acerca del conocimiento del Espíritu Santo, vamos a estudiar desde donde se menciona por primera vez el Espíritu Santo. Vamos a ir a la primera mención del Espíritu Santo. Vaya conmigo, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es interesante que científicamente el universo se conoce como cosmos. Cosmos. Y no se conoce como caos. Caos. ¿Qué quiere decir eso? Cosmos es un todo ordenado, armonioso. Entonces, científicamente, todas las grandes mentes han llegado a la conclusión que el universo es cosmos, es un todo ordenado en armonía. No es caos, todo fuera de control. Son diferencias sumamente importantes
que el universo se conoce como orden, no como confusión. Se conoce como algo con forma, no como algo sin forma. Interesante, ¿verdad? Pero bíblicamente nosotros conocemos esta diferencia como de la oscuridad pura a la luz. Así lo conocemos. El universo no es el fruto de una interrogante que señale un qué, insinuando que fue algo que pasó o algo que sucedió de la nada, haciéndonos creer que es una cosa que no era, pero luego esa cosa hizo que pasara otra cosa y ahora eso se convierte en algo. El universo no es un fruto de un qué. El universo es el fruto de un quién. Es una persona omnipotente, omnipresente, omnisciente, que con su palabra provocó todo lo que sucedió. Amén. La palabra de Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un quién, no un qué. Amén. Dentro de esos dos versículos hay una teoría llamada la teoría de la brecha, en donde hubo un espacio de tiempo en el que pasaron algunas cosas, sucedieron algunas cosas, pero no hablaremos de eso hoy. Estamos hablando del Espíritu Santo, y aquí es en donde llegamos a la primera mención del Espíritu Santo en Génesis 1:2. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es importante que veamos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero vamos por parte. La Biblia claramente presenta la tierra como una tierra sin orden, vacía y en tinieblas, ¿verdad? El concepto del que se hace referencia al Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, es el mismo concepto como en el Nuevo Testamento, en las palabras del ángel que visita a María para anunciarle su embarazo. Ella le dice al ángel, yo soy virgen, ¿cómo puede pasar que yo voy a quedar embarazada? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y, ¿qué le dice? Te cubrirá con su sombra. Esas son las palabras del ángel a María. El concepto es el mismo y claramente indica cubrir. El Espíritu Santo te cubrirá. Pero la fuerza de esta expresión acerca del Espíritu Santo solamente indica el resultado exacto de lo que sucede cuando el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de algo. Lo que sucede cuando el Espíritu Santo cubre a plenitud con su presencia en lo que posa, es que genera vida. Amén. Amén. Lo que claramente describen estos versículos acerca del Espíritu Santo es su poder creativo, generador, que entra el vacío, lo cubre, lo abraza, se mueve sobre su faz
y produce lo que es de lo que no es, generando vida donde no hay. Él produce orden del desorden y sustancia donde no hay sustancia. Él es una persona. Nos asombra ver el poder que puede llegar a tener un terremoto. Vemos la destrucción que lleva un terremoto. Nada puede sostenerse parado en donde hay un terremoto de alta magnitud. Nos asombra, nos impacta el poder del mar en un maremoto. Los desastres que puede llegar a ser una ola de 6 metros. Nos da temor ver por televisión un tornado. En Oklahoma, por ejemplo, hubo uno que la nube del embudo del tornado era de 1 kilómetro de ancho. Hermanos, son casas enteras siendo absorbidas por un tornado. La erupción de los volcanes en las islas de Hawái, por ejemplo, son corrientes de lava que consumen y funden todo lo que encuentran, carros, calles, casas, todo. No queda nada bueno, es una devastación completa. Y si puede ver todo lo que estamos hablando, que es poder, todo eso produce caos, produce desorden, produce muerte, nos abruma el poder de la naturaleza por lo insignificantes y frágiles que nosotros somos ante eso. Pero todas estas cosas que yo he mencionado no son nada ante el poder trascendente del Espíritu Santo. No son nada. Nada. La idea que claramente tenemos acerca del Espíritu Santo es que Él ejecuta el poder de Dios. El poder omnipotente de Dios es ejecutado por la persona del Espíritu Santo. El poder ejecutado del Espíritu Santo de Dios creó el universo, creó los astros, creó planetas, creó la tierra, creó el agua, creó la naturaleza. Génesis dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo lo que es dictado por Dios en Génesis, en la creación, es obrado por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. El Espíritu Santo no genera confusión, no genera caos. Él ordena lo desordenado, llena el vacío, genera cosas de la nada. Y de las tinieblas fue la luz. Así que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la persona que ejecuta el poder que crea todas las cosas. En griego, el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, es conocido como dunamis. Dunamis. El espíritu de poder. ¿Qué palabra en español le parece a usted cercana a dunamis? Dinamita, correcto. Dinamita. Cuando se entiende la palabra dunamis en el griego, habla de un poder trascendente. Un poder que no puede restringirse, un poder que no puede controlarse. Ese es el espíritu de poder, el Espíritu Santo.
Bueno, una de las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el poder ejecutado en la creación. Pero la segunda función de su obra en la tierra es el poder en la redención, donde el Espíritu Santo es quien impulsa o quien está impulsando activamente el proceso redentor en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y hoy. Amén. Los ministerios en las Sagradas Escrituras como profetas, sacerdotes, reyes, jueces, solo son oficios como mediadores. Personas que estaban mediando entre Dios, ellos y el pueblo. Pero incluso en esos ministerios y oficios, ellos eran intervenidos por la unción del Espíritu Santo, que les capacitaría y les usaría para ejercer sus vidas en obediencia al plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de los profetas hubiese hecho lo que hizo si no fuese por el poder evidente del Espíritu Santo en ellos. Elías no era nadie para hacer descender fuego del cielo, pero el Espíritu Santo hizo que se descendiera fuego del cielo. Amén. Ninguno de los reyes podía hacer lo que hizo si no fuese por el poder del Espíritu Santo. David, por ejemplo, David no hubiese tenido las victorias que tuvo si no fuese por el poder del Espíritu Santo. En cuanto al sacerdocio, la vara del sacerdote Aarón no hubiese sido reverdecida si no fuese por el poder del Espíritu Santo, quien dio vida a una rama muerta de almendro. Amén. Sansón no pudo haber tenido la fuerza que tenía por sí mismo. Era por el poder del Espíritu Santo que todos estos hombres fueron investidos. La única razón por la cual destacan en la historia es por la intervención del Espíritu Santo en ellos. Amén. Dentro de todos ellos, quien recibió la mayor porción y la impartición del Espíritu Santo fue Moisés. En nadie más se ve una magnitud del Espíritu Santo como la que se ve en Moisés. Encontramos un momento de la historia en el que Moisés tiene una conversación con su suegro, Jetro, y le comienza a contar a su suegro que él es el que está encargado del pueblo de Dios, le ha sacado desde Israel, de Egipto a Israel por la esclavitud. Comienza a hablar de que él es quien le da la ley que Dios le da a él y él se la transmite al pueblo. Pero en esa conversación, su suegro Jetro, guiado por el Espíritu Santo, le dice: tienes que buscar más hombres, es mucho trabajo para ti. Y entonces el Espíritu Santo interviene. Y es una forma en la que el Espíritu Santo actúa. A lo que quiero llegar con esto es que cuando Moisés recibe esa palabra y es ya ahora un mandamiento de Dios, Dios le dice a Moisés: Moisés, yo sacaré de el Espíritu Santo que tú tienes y le daré a los 70. Del Espíritu Santo que Moisés tenía, salió para los 70 que habían de ministrar con Moisés.
Y hay una manifestación gloriosa en la que todos los que eran convocados reciben el Espíritu Santo. Y pasa algo ahí. Y es que 2 de ellos no llegan a donde tenían que reunirse, sino que se quedan allá. Y allá donde estaban, el Espíritu Santo los tocó. Y comenzaron a profetizar. Pero llega Josué a Moisés y le dice: Moisés, hay 2 que no vinieron y están allá en medio del pueblo profetizando. Deténlos. Y Moisés le dice a Josué: Josué, ¿acaso tienes celos de mí? Yo quisiera que todo el pueblo profetizara. Ese es un deseo de Moisés. Y grábese bien ese deseo, porque lo que después de Moisés es solamente un deseo, en Joel se convierte en profecía. Y vamos a irlo viendo esto así. Es un estudio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo. Pero a lo que quiero llegar es que hay una forma en la que el Espíritu Santo actúa de forma redentora en el Antiguo Testamento. Pero quiero que vayamos despacio, entendiendo cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era manifestado en algunas personas, en personas seleccionadas, no en todas las personas. Pero lo que quiero, hermanos, es que llevemos una secuencia de cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Y como les repito, por favor, traigan papeletas, algo para escribir. Si tienen dudas, en algún momento las vamos a resolver. Voy a dejar esta clase hasta aquí y continuamos el próximo domingo. Dios les bendiga.